Muy buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Río de Vida, Aguachica, Cesar. Les saluda a su hermano José López. Bien, le damos la bienvenida a esta nueva edición, este momento que vamos a compartir la palabra de Dios. Y los invito a buscar allí en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Y leemos la palabra de Dios con la autoridad del Padre, con la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de Dios. En Isaías 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte. Fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis enemigos miraban si claudicaba. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Así que bendito sea la gloria de Dios. Y bueno, esta predicación la vamos a centrar allí en el versículo 11. Dice que más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Así que el título del tema en esta tarde lleva por nombre: ¿Cómo vencer al gigante? Vamos a hacer una oración allí para que Dios nos dé la sabiduría, nos dé la revelación de esta palabra que va a ser impartida en esta preciosa tarde en tu canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida. Amantísimo Rey de Gloria, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas, por todos los milagros que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos la sabiduría, la revelación, la iluminación, Señor, del Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor. Limpia los aires, toma dominio y control de las mentes, Padre amado. Que esta palabra, Señor, haga un efecto sobrenatural en el mundo espiritual, en el mundo físico, Señor. Y que el que reciba esta palabra, Señor, salga renovado, salga, Señor, sano de cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, seguimos aquí en tu canal Río de Vida, Aguachica, Cesar. El tema lleva por nombre Venciendo al Gigante. ¿Cómo vamos a vencer al gigante? Bueno, es importante que nosotros podamos entender qué es un gigante. Un gigante es todo aquello que se interpone en nuestro camino, produciendo miedo, temor, duda, incredulidad, falta de perdón, odio, rencor y todo aquello que afecta nuestras emociones. Eso es un gigante. En su forma más simple, un gigante es todo aquello que nos infunde miedo y nos aleja del propósito de Dios. Así que todo aquello que te aleja de Dios es un gigante.
Pero en esta preciosa tarde vamos a aprender cómo vencer esos gigantes. El primer gigante a vencer. ¿Cuál es el primer gigante? El primer gigante que tenemos que vencer es el miedo. El miedo nos paraliza. No nos deja actuar, alejándonos del propósito de Dios. ¿Cómo podemos hacer para vencer al gigante? La palabra de Dios dice allí en Isaías 41:10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ponga atención allí. Así dice la palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano, amado amigo, tú que estás allí sintonizando? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre está a nuestro lado. En el momento más difícil, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, aun cuando nosotros nos sentimos solos, en ese momento Dios está con nosotros. Y Él dice que siempre nos ayudará, siempre nos sustentará. Y dice un versículo bíblico que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro versículo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aleluya, alabado sea la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que aunque andemos en el valle de la muerte, yo no sé en qué valle te encuentras tú. Yo no sé en qué circunstancia te encuentras en este momento. No sé qué estás pensando ahorita en este momento. Pero te digo una palabra que el Señor te dice en esta tarde. Que aunque andes en el valle de la desesperación, que aunque andes en el valle de la prueba, que aunque andes en el valle de la dificultad, ahí estaré yo para extenderte mi mano, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová Sabaoth. Porque yo soy el que peleo por ti, dice el Señor. Eso te lo dice el Señor en esta preciosa tarde. También te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. El primer gigante que tú tienes que vencer se llama el miedo. Ese es el primer gigante. Porque el miedo nos paraliza. El miedo nos neutraliza. Y hace que perdamos nuestra confianza en Dios. El miedo es como un virus que daña al hombre, que daña a la mujer. Pero si nosotros nos llenamos de valentía, nos llenamos del poder de Dios, porque la palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De allí la importancia de tener el poder y la unción del Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo, el miedo se tiene que ir de nuestras vidas. Así que el primer gigante a vencer se llama el miedo. Bendito sea la gloria de Dios. En la Biblia, la palabra de Dios, tenemos un hombre llamado Jeremías. Jeremías, dice la palabra de Dios, que fue llamado por Dios antes de que naciese. Antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, dice el Señor, te seleccioné y te di por profeta a las naciones.
Jeremías antes de nacer ya tenía un propósito de Dios. Y cuando Jeremías nace, el pueblo de Israel se encontraba en una decadencia. El pueblo de Israel estaba tras los ídolos. El pueblo de Israel había rompido el vallado, había rompido la protección que Dios le había dado a Israel. Y Dios llama a este profeta llamado Jeremías con un mensaje de arrepentimiento para que el pueblo de Israel se arrepintiera, se apartara de sus malos caminos y se volviera a Dios. Y el pueblo escuchó el mensaje de este hombre llamado Jeremías. Pero el mensaje de Jeremías era un mensaje de que venía una destrucción, venía una hambruna, venían cosas muy terribles para el pueblo de Israel. Y los que escucharon este mensaje de Jeremías, dice la palabra, un sacerdote llamado Pasur, hijo de Immer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó que Jeremías profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Cuando este sacerdote escuchó que este profeta estaba profetizando que el pueblo de Israel iba a ser sitiada por Nabucodonosor, por Babilonia, enseguida le mandó a tapar la boca al profeta de Dios. Se la mandó a cerrar. ¿Y qué fue lo que hizo este sacerdote? Dice que lo mandó a meter en el cepo. El cepo era un marco de madera que presionaba las piernas, las manos y el cuello del profeta. Y el profeta estaba allí, estaba siendo oprimido. Y llegó un momento en que el profeta quiso claudicar, quiso largar los guantes. Y el profeta dijo, no voy a predicar más en su nombre. Porque cada vez que abro la boca, hablo destrucción y violencia. Y el profeta estaba pasando por un momento difícil. Estaba siendo oprimido. Estaba siendo subyugado. Pero dice la palabra de Dios que había un fuego dentro del profeta que hizo que el profeta hablara. Hay momentos en que nosotros no queremos hablar, pero hay un fuego dentro de nosotros, que es el fuego del Espíritu Santo, que nos envía a predicar la palabra, que nos envía un mensaje para aquellos que no conocen a Cristo. Y en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, en medio de ese gigante que estaba afrontando Jeremías, porque era un gigante, él se estaba enfrentando a sus propios miedos, a su propio temor, a sus propias palabras. Él se estaba enfrentando al gigante de la murmuración. Él se estaba enfrentando al gigante de la crítica. Y dice la Biblia que al final Jeremías venció al gigante. Yo no sé cuál es tu gigante. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es tu situación. Pero te digo una palabra, que en esta tarde tú puedes vencer ese gigante. La palabra de Dios nos habla de un hombre llamado David. David era un simple pastor de ovejas, pero que él tenía una convicción, él tenía una fe viva, una fe intacta. Su fe estaba puesta en Jehová Dios. Dice la palabra de Dios que en el pueblo de Israel había un paladín, había un gigante llamado Goliat, y que este gigante tenía azotado a todo el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel veía a este gigante, todo el mundo salía despavorido y huía, porque con solamente mirar a este gigante, la gente temblaba. Pero dice la palabra de Dios
que Dios llamó a un hombre, a un niño, a un joven pastor de ovejas. Lo llamó hacia donde estaban el filisteo. Dice la palabra de Dios que el padre de David lo mandó a hacer un mandado. Le dice: hijo, anda y llévale comida a tus hermanos. Y lleva estos panes. Y averígüame cómo están ellos. Porque David tenía 3 hermanos que estaban en la guerra, que estaban en el ejército del rey Saúl. Y su padre Isaí lo envió a que le llevara comida. Pero no creas que todo fue fácil para David. David tuvo que pasar un valle, el valle de Col. El valle de Ela. Él pasó ese valle para poderse encontrar con sus hermanos. Yo no sé cuál valle estás pasando tú, pero lo importante es que te levantes en el nombre de Jesús y pases ese valle como lo hizo David. Dice la palabra de Dios que cuando David llega allí al valle donde estaban los filisteos y donde estaba ese gigante, David oye que el rey estaba dando una recompensa para aquel que venciera a ese gigante. Pero déjame decirte que David no tenía la mirada puesta en esa recompensa. David tenía la mirada puesta en Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Y dice la Biblia que cuando David llega a ese lugar, uno de sus hermanos lo tuvo en poco y le dijo: ¿qué haces tú aquí? Yo sé para qué has venido. Has venido aquí para ver la guerra. ¿Por qué no estás allá pastoreando esas ovejas de mi padre? Y fue cuando David le dijo que su padre lo había enviado. Y David empieza a escuchar de cómo este gigante estaba oprimiendo al pueblo de Israel. David empezó a escuchar de que todos salían corriendo. Aún hasta el mismo rey Saúl tenía miedo. Y David no puso su mirada en lo que veía y en lo que escuchaba, sino que su mirada estaba puesta en Dios. Su propio hermano lo despreció, lo tuvo en poco. Y cuando David se dirige hacia donde está el rey Saúl, dice la Biblia que el rey Saúl le dijo estas palabras. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Porque ya el rey le había dicho unas palabras a David de que no se enfrentara con ese gigante. Que si David se enfrentaba con ese gigante, el gigante iba a vencer a David. Eso era lo que pensaba Saúl. Pero una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es lo que piensa Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo peleará contra este filisteo. Lo que me llama la atención de David, que David tenía un corazón de guerrero. David tenía un corazón de valiente. David tenía una buena actitud. David tenía una buena motivación. David no tenía sus ojos puestos en él ni en el gigante. La mirada de David estaba puesta en Jehová
Sebaot. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. O sea, en pocas palabras les dijo: no vayas porque no vas a poder. Y si vas, te van a matar. Esto fue lo que le quiso decir Saúl a David. Mira lo que dice aquí la palabra. No podrás con aquel filisteo para pelear porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, Goliat no era cualquier guerrero, era un paladín, era un hombre de mucha experiencia. Quizás David no tenía la experiencia, pero hay algo que tenía David: la unción de Dios. Quizás David no tenía la experiencia, pero sí tenía la habilidad y la capacidad para vencer al gigante. Por eso que la Biblia dice: no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Hay personas que subestiman a los demás. Hay personas que toman en poco a los demás, cuando la Biblia dice que no podemos hacer acepción de personas. Saúl subestimó a David, le tuvo en poco. Quizás David en su lógica dijo, quizás Saúl en su lógica dijo: ¿cómo un pastor de ovejas va a vencer a un gigante? Eso era lo que pensaba Saúl. David le respondió, miren las palabras que le respondió David: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un oso o un león y agarraba a uno de mis corderos, yo iba hacia ese oso y ese león, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Y así como Jehová me libró del oso y del león, Dios me librará de las manos de este filisteo. Aleluya, alaba lo que él vive. Bendito sea la gloria de Dios. Esto es lo que me gusta de David. Que David tenía una confianza, tenía una buena motivación, tenía una buena determinación. Su fe estaba puesta en Dios. Así como Dios me libró de las garras del león y del oso, también me librará de este gigante. Aleluya. Y Saúl dijo a David: bueno, ya que insiste, que Jehová Dios vaya contigo. Aleluya. Esto fue lo que le dijo el rey: que Jehová Dios vaya contigo. Hermano, yo no sé quién es el que está contigo, pero conmigo en este momento está el gigante, el Dios más grande del universo, el gran yo soy, el gran Yahvé, el gran Yahvé Jireh, Yahvé Sikenu, Yahvé Shalom y Yahvé Rafa. Dios es tu sanador, Dios es tu libertador, Dios es tu protector. Y ese mismo Dios estaba allí con David y está hoy en día con nosotros. Aleluya. Entonces, Saúl le dice a David: bueno, para que no te vaya a pasar nada, yo te sugiero que te pongas esta armadura. Y le puso una armadura, y dice la Biblia que David le dijo al rey: mira, yo no puedo andar con esta armadura, porque yo nunca he usado esta armadura. Y dice la Biblia que se quitó la armadura. ¿Y sabe usted lo que tenía David? David tenía era un cayado.
5 piedras, una onda. Pero en su corazón había un celo ardiente por las cosas de Dios. En el corazón de David era un corazón de guerrero. Ese era lo que había en el corazón de un hombre de fe. Y David, dice la Biblia, que fue hacia donde estaba el gigante. Y el gigante, cuando vio a David, le tuvo en poco. Subestimó a David. Le tuvo en poco. Le dice, ¿acaso yo soy perro para que venga con palos, con piedra? Eso fue lo que le dijo el filisteo. Y le dijo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego David le dijo al filisteo, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Sabaoth, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. Lo que me llama la atención es que mientras este gigante estaba intimidando, porque el segundo gigante a vencer se llama la intimidación. El enemigo siempre trata de intimidarnos. Primero, te siembra miedo. Segundo, te intimida. Pero David no se dejó intimidar por el gigante. Porque David no puso la mirada en el gigante, David puso la mirada en Dios. Y el tercer gigante a vencer se llama la duda. Pero déjame decirte que David no dudó. David venció al gigante. Porque una cosa es enfrentarse al gigante, otra cosa es derribar al gigante. Y otra cosa es vencer al gigante. David hizo las tres cosas. Se enfrentó, lo derribó y lo venció. La Biblia dice que aunque estemos derribados, pero no destruidos. En ese momento que el gigante estaba en el suelo, él estaba derribado. Pero si David le daba la papaya, como dicen aquí, le daba el papayazo, la papaya, el gigante podía vencer a David. Pero David no se confió. David fue hacia el gigante y le cortó la cabeza al gigante. Cosa que no hizo Saúl. Cuando Dios le ordena a Saúl que acabe con el ejército de los amalecitas, él acabó con todo, pero dejó vivo al gigante. David no. David venció al gigante. Usted y yo tenemos un gigante que tenemos que vencer. Y ese gigante está vencido. Porque hace 2000 años en la cruz del Calvario, Jesús, el Hijo de Dios, venció al gigante. Y ese gigante puede ser la prueba, la aflicción, la enfermedad, lo que tú estés pasando. Pero no hay gigante que tú no puedes vencer. No importa cuán grande sea el gigante, no importa cuán grande sea tu enfermedad, no importa lo que tú estés atravesando. Mi Dios es más grande que cualquier gigante. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Último gigante a vencer. La duda. La palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Pedro. Todos conocemos a Pedro. Pedro era un hombre atrevido, un hombre valiente, un hombre osado.
Dios llama a gente valiente. Dios llama a gente osada. Dios no está llamando a cobardes. Porque dice la Biblia que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y que los cobardes no entrarán al reino de Dios. La única forma es que el cobarde se arrepienta y Dios lo transforme en una persona valiente. Apocalipsis 21:8. Analice Apocalipsis 21:8, allí en su casita. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Y lo que me llama la atención de Pedro, dice la Biblia que ellos se encontraban allí en la cuarta vigilia de la noche. Dios le había dado una orden que cruzaran la ribera hacia a la otra ribera del mar. Y que en medio del mar se levantó una tempestad que golpeaba la barca. Y la barca casi se hundía. Pero que en ese momento estaban los 11 discípulos, porque uno le había traicionado. Y estaban allí, los discípulos allí, 11 y 12 con Pedro. Me perdonan, pero estaban los 12. Y en ese momento, cuando ven a Jesús, los demás discípulos los atacó el miedo. Y Pedro le dijo a Jesús: Señor, si tú eres, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar en lo sobrenatural, empezó a desafiar las leyes naturales y empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando vio el viento recio, Pedro quitó la mirada del maestro y empezó a hundirse. Pero en ese momento Pedro clamó unas palabras: Señor, sálvame. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El tercer gigante a vencer es la duda, la incredulidad. En esta tarde quiero orar por ti. Tú que estás allí en tu casita, tú que estás sintonizando tu canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida, quiero que hagas esta oración conmigo. Padre eterno de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de los radioescuchas que están allí, Señor, pendiente de este programa. Señor, yo te pido que tú envíes una palabra de sanidad, una palabra de liberación, que tú rompas las cadenas, que tú rompas los yugos, que impartes vida, impartes sanidad. Sopla, Espíritu Santo de los cuatro vientos, sopla aliento de vida, oh Espíritu Santo de Dios. Señor, si hay algún enfermo, sé tú sanándolo. Y si alguna persona quiere hacer esta oración de fe, que la haga conmigo. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y en esta hora te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Borra mi nombre del libro de la muerte, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que sea borrado jamás. Si tú has hecho esta oración, yo te invito a que leas la Biblia y que busques una iglesia cristiana lo más cerca y empiezas a buscar de Dios. Porque estamos en los últimos tiempos. Hay algo que me llama la atención de este hombre llamado David. Las pequeñas oportunidades hacen que hagas cosas grandes. David, para muchos, era una persona insignificante. Muchos lo tuvieron en poco. Muchos lo subestimaron. Pero ¿qué fue lo que hizo David? David venció al gigante. Y así como David venció al gigante, tú y yo podemos vencer. Así que les invito a que estén atentos a este canal, Iglesia Cristiana Río de Vida. Esté atento a los próximos mensajes de este canal. En esta tarde, Dios les bendiga, les saluda su hermano José López. Nos vemos, nos escuchamos.
Hasta la próxima oportunidad. Que Dios me lo bendiga rica y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.